El invitado de hoy, Informativo Forever, FM. Son las 7 de la mañana, 57 minutos. Tenemos una grata presencia acá en nuestros estudios y queremos compartir con nuestros amigos oyentes de Radio Forever 92.5. Hoy día, lunes 3 de octubre de 2011. Vamos a entrevistar al señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, quien acaba de lanzar su libro Cartas a mis hijos, vivencias, aprendizajes y experiencias, del cual vamos a conversar hoy precisamente como tema. Señor Guillermo Lazo, de la lectura de su libro Cartas a mis hijos se desprende un claro mensaje de profunda fe en los principios y valores, en el amor de la familia, en la libertad, en el esfuerzo personal y otros valores muy importantes. Una primera inquietud que surge es que su libro, escrito y dirigido en su estilo coloquial a su esposa y a sus hijos, es un mensaje a través de ellos a todos los ecuatorianos. Acogiendo uno de los pensamientos, ¿cómo podemos hacer realidad nuestro sueño, los ecuatorianos, que estamos seguros, según usted, de transformar positivamente nuestro país? Bienvenido, buenos días. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación. Para mí es muy grato estar con usted y a través suyo con todos sus oyentes. Yo creo en que cada persona debe asumir el destino de su vida en sus propias manos y que guiado por sus sueños, ilusionado por sus sueños, debe de luchar día a día para alcanzarlos, para verlos hechos realidad y de esa forma ver transformada positivamente su vida, la de su familia, la de su comunidad, y la suma de todos estos sueños será la transformación positiva del Ecuador. Estos sueños, es obvio, deben ser convertidos en realidad también por un ambiente, un entorno. Con su experiencia y recorridos a lo largo y ancho del Ecuador, que usted hace ahí realidad uno de sus sueños con el Banco del Barrio, una iniciativa del Banco de Guayaquil. Usted se ha encontrado y ha notado ahí algunos nombres, con las Marías, los Edith, las Edith, los Antonios, entre otros, que son buena gente, laboriosa y que en su pobreza extrema tienen aún sueños intactos. Inclusive impacta la narración que usted hace de María, una niña de 14 años, que ya tiene un niño de 2 años, pero que ella vive los sueños futuros de su hijo y a través de esos sueños ella sigue trabajando, sigue luchando. ¿Qué propone para que esos sueños se hagan realidad en un medio, en una sociedad que a veces es indiferente, es injusta, que no da la oportunidad realmente a que todos los jóvenes especialmente vayan encaminados en ese sueño? Bueno, yo quisiera ir un poco para atrás y mencionar lo que menciona en el libro y digo, hay dos Ecuadores. El primero es el Ecuador de las élites, de las clases medias urbanas, de los sectores productivos, un Ecuador que en alguna medida carece de institucionalidad, carece de norte, carece de guía. Pero hay otro Ecuador que es el que, en mi opinión, me preocupa más y nos debe preocupar a todos, aquel Ecuador olvidado, aquel Ecuador donde los servicios de salud, de educación, de salubridad, no son de la calidad que requieren los ecuatorianos. Ese Ecuador olvidado que está lleno de muchos padres de familias que no tienen empleo. ¿Cuántos de ellos no nos están escuchando en este momento? Y que no tienen ningún estímulo para arreglarse, salir de su casa, porque no tienen dónde ir, porque no tienen un empleo, porque se han agotado de intentar conseguirlo. O cuántos de ellos simplemente hoy no lo tienen, a la espera de que mañana martes les aparezca un cachuelo y con eso solucionar el problema del día. ¿Cuántos jóvenes ecuatorianos no están estudiando hoy en los colegios, muchos en las universidades, con la angustia de que no sabrán si consiguen un empleo? ¿Cómo les irá en la vida? ¿Cómo van a sostener la familia que piensan crear con la novia con la que tienen relaciones en este momento? ¿Cuántas madres de familia que escuchan esta entrevista en este momento no han sido abandonadas por sus esposos? Abandonadas no porque el esposo sea un malo per se, sino porque al no conseguir un empleo se frustra y la frustración desemboca en violencia inicialmente verbal, luego psicológica, física y en algunos casos extremos en comunidades muy remotas del Ecuador, hasta violencia sexual contra las hijas y contra los hijos, y al final del día el esposo se va, ella se queda sola, como Edith, mi amiga de La Laguna de Quevedo,
a cargo de 5 hijos. ¿Cuál es el único ingreso que tienen? En algunos casos el bono de desarrollo humano. En otros hay historias muy interesantes, como mi amiga Lucha en la Trinitaria, que ella armó una microempresa y hoy, teniendo un negocio en su propia casa, obtiene el dinero que requiere para sostener a sus hijos y también cuida de sus hijos. Ese es el Ecuador que yo llamo olvidado, y hay 2 Ecuadores. Entonces, el Ecuador que debe de crecer más, que tiene que ser más potente para que tenga la capacidad de generar oportunidades al Ecuador olvidado, y luego unirse estos 2 países para constituir un país en uno solo, pero muy potente y muy solidario, con una economía que crezca, pero que a la vez dé oportunidades a los que menos tienen, creando unas condiciones de salud, de educación, de salubridad, que cubran al menos lo básico, lo fundamental, pero con muy buena calidad para todos los ecuatorianos. Esta respuesta suya, que es bastante amplia, da oportunidad a dividir en 2 grandes sectores: el macro, que es a nivel de gobierno, a nivel de país, entorno, y el micro. Yo quisiera primero comenzar por allí, por la parte de la familia. Usted, en gran parte de las cartas a sus hijos, hace énfasis en su infancia, una infancia que estuvo rodeada de amor, siendo usted el número 11 de los hijos que tuvo su familia, su papá, su mamá. Sobre este tema hay asuntos reales. Se dice que la realidad no es espontánea, que no nace por algún milagro, alguna cosa así, sino que nosotros, la sociedad, va construyendo esa realidad día a día. Nuestros ancestros lo han ido haciendo. Hay padres de familia que han dejado de ser el sostén, que usted lo ha narrado, lo ha dicho. Tienen que viajar al exterior. El que no tiene empleo. ¿Será esto quizás lo que de alguna manera provoca que dentro de la familia inclusive no haya amor, que haya violencia? ¿Cómo ve usted, señor Guillermo Lazo, la realidad de algunas familias que están viviendo lastimosamente, yo diría inclusive hasta miserias? Comienzo por decirle que yo he recibido muchas bendiciones de Dios, porque tuve una familia, en mi padre y mi madre en primera instancia, una familia fantástica, donde recibimos buenos ejemplos, educación en valores, mucho afecto. Y hoy también tengo una familia, la que he creado con mi esposa, donde hemos educado a nuestros hijos con los principios y valores que ella y yo creemos, y llenos de afecto también. Pero claro, me encantaría que todo el Ecuador fuese así, pero también hay que reconocer que en alguna medida hay condiciones que ponen bajo una posición de estrés a muchas familias ecuatorianas. ¿A cuántos padres, a cuántas madres que creen mucho en valores y en principios le complica la vida la circunstancia económica, el no tener una oportunidad como la que ya he mencionado? Le voy a contar una historia que algún día la escribiré también en algún libro, probablemente en cartas a mis nietos después de unos 20 años. Pero en mis recorridos por el Ecuador, que ya he hecho más de 100, cerca de 120 en los últimos 3 años, he recorrido una gran cantidad de kilómetros por todo el país, me he topado con gentes como Jofre. ¿Quién es Jofre? Jofre es un amigo de 45 años de edad, una persona físicamente impecable, en capacidad de trabajar, intelectualmente también muy lúcido, padre de 2 hijos, vive con su esposa a las afueras de Libertad, entre Libertad y Salinas, en un barrio muy pobre. Jofre que ojalá nos esté escuchando en este momento. Ojalá que Jofre nos escuche, sí, porque me comprometí con él y con muchos ecuatorianos que cuando yo tendría la oportunidad, como hoy la tengo, gracias a usted, a su invitación, de ser entrevistado, hablaría por ellos. Y hablaría por ellos porque ellos no forman parte de la élite, ni tampoco tienen acceso a los medios de comunicación. Pero sigamos con Jofre, que es un hombre relativamente joven, nunca en su vida ha tenido un empleo. Solamente vive de cachuelos, cuando de repente por ahí le aparece un trabajito, pero conversando con él y sus amigos, noté el espíritu de solidaridad, que cuando uno consigue un cachuelo, el ingreso económico se lo reparten entre todos. Y le digo a Jofre, oye Jofre, ¿y cuando no hay cachuelo? Bueno, me dijo don Guillermo, la cosa es muy dura.
¿Y cómo le pones cara a tus hijos? Ese es el problema. ¿Te pones triste? Por supuesto que sí. Y llegué al extremo y le dije a Jofre, ¿tú lloras, Jofre? Y me dijo sí. Un hombre de 45 años reconocer que llora. Y le dije, ¿y cuándo lloras, Jofre? Y Jofre me contestó, cuando me baño, para que mis lágrimas se confundan con el agua de la ducha y así mis hijos no se den cuenta, ni mi esposa se dé cuenta que estoy llorando. Ahí tenemos claramente la realidad de una familia ecuatoriana sin oportunidades. Pero sin embargo se mantiene en la honestidad. ¿Cuál es la diferencia, usted que ha visto las dos caras, cuando este joven, este hombre de 45 años prefiere llorar y buscar un cachuelo a no delinquir, con ese padre que un día dice justificar la delincuencia por falta de oportunidades? Ese es un hombre, como muchos hombres en el Ecuador, la mayoría de ecuatorianos, la inmensa mayoría de ecuatorianos, que tiene muy claros sus principios, sus valores. Ese es un buen padre de familia que ha logrado sostener en la adversidad a su familia. Pero esta es una sociedad que de alguna manera los condena a vivir en un estrés, en una tensión permanente. Imagínese usted, solo por un instante, por segundos, que usted y yo no estemos sentados aquí, que no tengamos empleo y que no sepamos cómo parar la olla, como dice Jofre, que nuestros hijos no tengan que almorzar o que comer, o como aquel joven que conocí en Ambato, joven universitario que me dijo, vea, don Guillermo, en mi familia, cuando desayunamos, terminamos de desayunar y nos invade la angustia de que no sabemos si podremos almorzar. Un universitario en Ambato. Imagínese usted, ¿qué es lo que eso nos revela? En primer lugar, que no hay oportunidades. En segundo lugar, que la dignidad de Jofre está pisoteada, está hecha añicos, porque el empleo, más allá de procurar un recurso económico, es dignidad para el ser humano, es sentirse útil frente a su familia, frente a sus hijos, frente a su esposa, frente a su comunidad. Por lo tanto, por falta de oportunidad, cuánta dignidad pisoteada en el Ecuador. Por eso en el libro lo que yo pretendo es sacudir la conciencia, primero de mis hijos y luego de los jóvenes ecuatorianos, para que tengamos claro que hay que mover el pensamiento para procurar soluciones que generen oportunidades para todos. Sí, ahí precisamente antes de pasar a lo macro, a las soluciones, que tengo ahí también algunas inquietudes, señor Guillermo Lazo, quisiera antes pasar por ese joven que está en esa época de transición, ¿verdad? Y que ya vota, tiene 16 años, de alguna manera inclusive compartimos, yo creo 100% con su pensamiento en el libro suyo, Cartas a mis hijos, cuando uno es el dueño de su destino. Y mientras más joven se es, mucho mejor todavía, ¿verdad? Porque creo que así con ese entusiasmo, esa idea que tenemos de un mundo positivo, como que nos da mucha fortaleza. En la página 50 de su libro, usted como parte del encuentro que tuvo en el barrio de Salinas, usted narra que se reunió, se encontró con un grupo de jóvenes y conversó algo así como casi cerca de 2 horas. Usted allí en ese capítulo habla sobre que no cree que el bono de desarrollo va a realmente solucionar los problemas de los pobres. Inclusive textualmente dice que el bono de desarrollo es un pequeño paliativo que no genera estímulo alguno de superación. En la página 51 dice que repartiendo bonos y billetes no alentamos sueños ni despertamos ambiciones. Y en la página 52 dice, sé muy bien lo poco que les da Ecuador para que tengan su punto de apoyo, ese estímulo de construir un futuro. ¿Qué propone usted a los jóvenes que hoy día ya nos están escuchando? Tenemos, gracias a Dios, también una muy buena audiencia de estudiantes de secundaria, de universidad sobre todo, y de aquellos jóvenes que ya tienen un título en la mano, que han logrado ir a la universidad. Pero estos, como los jóvenes que usted encontró allá en Salinas, en ese barrio, en el caserío, como usted lo describe, ¿qué herramientas pueden tener para ser ellos dueños del destino? Asumir el destino de tu vida en tus propias manos es lo que yo les digo a los jóvenes. Yo creo en la iniciativa individual. De alguna manera, la vida a mí me hizo liberal en materia, digamos, económica. De alguna forma es lo que a lo largo de mi vida y en la calle, no en la academia, porque no tengo ningún título universitario, yo he aprendido, y por eso le digo a los jóvenes, asume el destino de tu vida en tus propias manos. Sigue tus sueños con gran ilusión. Al final del día,
al final del día, y me refiero de manera genérica, no particular, y no al Ecuador, sino al mundo entero, el gobierno no va a hacer nada por ti. Le digo a los jóvenes... No hay que esperar. No hay que esperar. Porque también le dice usted a los empresarios lo mismo más tarde. Por supuesto que sí. Nada supera la iniciativa individual. A los jóvenes de manera bromista les digo, ¿cuántos de ustedes no tienen abuelita? Y muchos levantan la mano en las universidades. Y yo les digo, el día que tu abuelita se murió, ¿viste a alguien del gobierno que vino a decirte, por favor no te molestes que yo voy a cargar el ataúd de tu abuelita? O cuando un padre de familia no tiene cómo parar la olla, ¿ha visto que alguien del gobierno viene y le trae unas papas, una carne, unas legumbres para hacer una sopa? En lo absoluto. Es uno el dueño del destino de su vida, el que tiene que asumir el destino de su vida en sus propias manos, porque nadie va a hacer por nosotros mejor las cosas que nosotros mismos. Por lo tanto, en la medida en que cada uno asume el destino de su vida, en la medida que cada uno se deje guiar por sus sueños, por sus ilusiones, procure sus propias circunstancias para poder hacer realidad sin miedo esos sueños y esas ilusiones, sin duda alguna transformarás positivamente tu vida. Pero si te quedas sentado esperando que te vengan a solucionar tus problemas, nadie va a llegar. Y por eso yo me refiero, el bono de desarrollo humano es importantísimo para mi amiga Edith de La Laguna en Quevedo, pero eso no estimula la creatividad, eso no estimula la ambición. Y no lo digo yo, lo dicen aquellos amigos que conocí en Jaramijó, una familia de 40 miembros en una casa muy pequeñita. 15 de ellos, adultos, cobran el bono de desarrollo humano, y me lo decían, don Guillermo, queremos un empleo, porque con un empleo puedo ganar 350, 400 dólares, mucho más que 35 dólares el bono de desarrollo humano, y al final del día el empleo alimenta la dignidad, porque ese ser humano se siente útil. Por lo tanto, sin duda alguna, como digo, el empleo es dignidad más, y no nos podemos quedar exclusivamente en el valor económico del salario, pero que es importante, práctica, por supuesto. Sí, en la práctica, aunque mi siguiente pregunta sea un tanto simple, cuando estoy inclusive más tarde en su libro les dice a los empresarios que no sean llorones, que se dediquen realmente a ser dueños de su destino, que no esperen del gobierno la solución. Igualmente, volviendo a los jóvenes, ¿usted qué les propone? ¿Comenzar a trabajar en las calles, hacer algo para luego conseguir, porque los empleos formales cada vez son menos, y cada vez inclusive hay gente que sale más a las calles? Ya que usted menciona a los empresarios, yo los prefiero llamar emprendedores. A los emprendedores lo que yo les digo es, cuando uno tiene una buena idea en la cabeza y la lleva adelante, uno construye las circunstancias para sacar adelante esa idea. Por inclusive lo tanto, el dinero viene solo, dice usted. Así es. Claro. Lo fundamental en la vida son las ideas. Coincidimos. Y la voluntad de llevar adelante esas ideas. A los jóvenes, ¿qué se les recomendaría? Lo mismo, sueña y ten el coraje y el valor de llevar adelante tus sueños y crea tus propias circunstancias. Yo lo hice y lo cuento en el libro. Yo lo hice, logré cumplir mis sueños y sigo soñando. Es decir, hay que atreverse, no solo estar en sueño, ¿no? Atreverse a llevarlos a realidad. Yo digo en el libro, de alguna manera, la vida es bifocal, como los lentes bifocales. La parte alta de los lentes le permite a uno mirar el largo plazo, plantearse una visión de largo plazo, un sueño de largo plazo, y la parte baja le permite leer en el corto plazo, de cerca. ¿Qué quiero decir? Hay que tomar acciones concretas día a día para que le permita a uno alcanzar ese sueño de largo plazo, porque una vida con sueños y sin acciones concretas, bueno, es muy bonita, pero no vas a lograr tus sueños. Y una vida con solo acciones, sin tener una visión de largo plazo, como que tiene menos sentido, como que se puede darle más sentido a la vida y disfrutarla más cuando uno se plantea una visión de largo plazo, acompañada con acciones concretas que le permitan alcanzar ese sueño. Excelente, sí, realmente estamos en la misma línea, y justo este informativo intenta decirle a ese joven que dice buscar empleo porque todavía sigue durmiendo hasta las 8 o 9 de la mañana. Imposible que alguien lo vaya a sacar de la cama, ¿verdad?, para que trabaje. Por su parte, también en la página 68, en su libro, señor Guillermo Lazo, usted comparte con sus lectores la experiencia que enfrentó cuando se hizo cargo
del Banco de Guayaquil. Ya había usted pasado por Finasur muy joven, llega al Banco de Guayaquil y nos dice que lo primero que hizo fue institucionalizar el banco y crear las bases necesarias para construir un buen gobierno corporativo. En la página 103 manifiesta que cuando fue gobernador del Guayas tomó conciencia de las habilidades institucionales que afectan al Ecuador, de que las leyes no siempre se cumplen ni son iguales para todos y que se requiere diálogo. ¿Cómo puede un empresario crear las circunstancias para que al gobierno no le quede más remedio, como usted lo manifiesta y ya lo anticipó, que crear las condiciones para que las ideas fructifiquen y generen valor, como usted sugiere en la página 80? Yendo a lo primero, yo creo que es necesario construir más institucionalidad en el Ecuador, no solo en el sector público, también en el sector privado, y a eso me refiero con buen gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque las personas somos transitorias, llegamos y luego nos vamos, ahí quedan las instituciones, y son las instituciones las que deben de dar permanentes respuestas a las necesidades de los clientes en el caso del sector privado o de los ciudadanos en el caso del sector público. Y lo único que uno puede hacer es coadyuvar a la reingeniería de esas instituciones, al fortalecimiento de las instituciones, a la renovación de las instituciones. No podemos seguir pensando en el Ecuador en que un individuo es el salvador, sea en el sector privado, sea en el sector público. No me refiero a nada en particular. Debemos de procurar crear institucionalidad potente y fuerte para que dé respuesta a los requerimientos y a las necesidades de las personas. Por eso yo insisto y menciono en el libro, en el campo privado, la necesidad de crear buenos gobiernos corporativos. Y luego, ¿qué puede hacer un emprendedor para crear las circunstancias para que el entorno lo apoye, no solo el gobierno? Cumplir con la ley, ser leal con los principios, que generen respeto y digan, bueno, esta persona va por buen camino, esta persona está buscando el interés de todos, este es un emprendedor que busca enriquecer al mercado y no solo enriquecerse del mercado. Yo creo que son mensajes que debemos de dar a la sociedad para que de alguna manera nos apoyen en nuestros esfuerzos, en nuestras iniciativas. A eso me refiero cuando al hablar del emprendedor digo, el emprendedor es un luchador, es un hombre que es capaz de crear las condiciones para que sus iniciativas sean respetadas por todos y sean apreciadas por todos, pero tienen que ser iniciativas que respeten la ley, que sean leales y que busquen enriquecer al mercado y no solo enriquecerse del mercado. Cuando fue también gobernador, usted creó inclusive un mensaje que los medios de comunicación lo apoyaron y todos los empresarios, la ciudadanía en general. La ley es ley. Así es. Se refiere también a esto que debemos todos cumplir la ley, el orden. Sin embargo, no siempre, ni siquiera hemos aprendido a respetar la Constitución. Bueno, yo creo que respetar la ley es fundamental, respetar la Constitución es fundamental, que existe el orden es fundamental. Ya acabamos de pasar por esta triste historia del 30 de septiembre, que más allá yo no quiero emitir ninguna opinión particular sobre el hecho, pero sí nos demuestra y es un llamado a que el Ecuador fortalezca su institucionalidad, el respeto a la ley, que las confusiones, si existen, se resuelvan por medio del diálogo y no por medio de acciones violentas que afectan la institucionalidad del país y que de alguna manera lo golpean en términos de su capacidad de dar respuesta a las Edith que menciono en el libro, a las Marías del libro, a los Jofres sin empleo, a estos estudiantes como el de Ambato. Yo creo que deberíamos de gastar más tinta, más palabras, más esfuerzos en ese Ecuador olvidado y no en crearnos conflictos entre nosotros, ni andar buscando quién es el culpable, quién es el que no tuvo la culpa, porque mi amigo Jofre, al que conocí en Libertad, no saca nada con que yo le falte respeto a usted o usted me lo falte a mí. Jofre lo que quiere es un empleo. Jofre no quiere revancha. Jofre quiere un empleo. Quiere ver renacer su dignidad. Jofre no disfruta ni María ni Edith, ni muchos que he conocido en el Ecuador como Natividad, Antonio, Nori, Marta Lucía, Pacífico,
indígenas del Ecuador que no quieren revancha. Lo que quieren es oportunidades para poder alcanzar el gran sueño de su vida. Pero ahí yo creo que hay algo importante que deberíamos dejarlo en claro. Si esas personas necesitan trabajo es porque hay un país que no les está dando la oportunidad. Y para que el país le dé esa oportunidad necesitamos que lo que usted propone, respetar a la institucionalidad, se dé. Por supuesto. ¿Cómo no hacerlo cuando lastimosamente, o sea, la crítica, la discusión, el debate debería estar planteado cuando las autoridades son ellos los primeros que no respetan a las instituciones? Bueno, yo creo, como lo he dicho, en la iniciativa individual, yo creo en los derechos individuales, yo creo que la institucionalidad debe de estar construida para que el individuo se proteja también del Estado, que el Estado a veces también lo agrede porque no respeta sus derechos individuales, y no estoy hablando de interés individual, sino de derechos individuales. Así que yo creo que eso es, por eso la institucionalidad es fundamental. Yo creo que la justicia es el corazón de la democracia, y lastimosamente, no ahora, desde algunos años atrás, como que la justicia no está caminando bien en el Ecuador. Y si la justicia no camina bien, ¿cómo queremos que la democracia camine bien? Si la justicia es el corazón de la democracia. Finalmente, señor Guillermo Lasso, luego de que su idea del Banco del Barrio, el Banco de Guayaquil, inclusive algún día tuvimos la oportunidad de conversar acá al aire, fue reconocida ya por el Banco Interamericano de Desarrollo como el mejor proyecto de bancarización de América Latina, y usted lo recuerda en la página 88 de su libro. Luego de haber contribuido y cumplido con algunos encargos públicos, como el de la gobernación del Guayas, la reconstrucción del terminal terrestre de Guayaquil, entre otros, usted en la página 189 le dice a uno de sus hijos, textualmente, no sé si la vida me pondrá frente a nuevos desafíos de esta naturaleza. Se refiere a la actividad pública. ¿A qué otros cargos públicos aspiraría usted a la presidencia de la República, señor Guillermo Lasso? Mire, yo le digo algo, como lo comento en mi libro, y gracias por haberlo leído, porque veo que usted lo ha leído con detenimiento. Tiene citas relacionadas, ubicadas en cada una de las páginas del libro. Se lo agradezco. Yo tengo 55 años de edad. Llevo ya más de 40 años trabajando. Mi primer empleo fue a los 14 años. Y en 40 años he asumido desafíos de distinto tipo en el campo público y en el campo privado. Y los he disfrutado porque mi objetivo siempre ha sido servir, ver la manera, aún dentro de la adversidad, servir. Y yo lo que digo es, me gustan los desafíos, no le tengo miedo a los desafíos, y me gustan porque me gusta servir. Por lo tanto, sobre el futuro no lo sé. Yo hoy estoy tan entusiasmado con el proyecto del Banco del Barrio que le he puesto mente, le he puesto alma, le he puesto corazón, le he puesto esfuerzo físico recorriendo todo el Ecuador para visitar a los banqueros del barrio, a quienes les envío desde aquí un saludo porque muchos de ellos escuchan su emisora también. Y claro, tengo mis manos llenas y mi concentración totalmente dedicada a este fabuloso proyecto que está transformando positivamente la vida de muchos ecuatorianos. Pero va a surgir, yo creo, también de parte de las personas que lo conocen a usted, sobre todo en algo que quisiera yo destacar, lo que he leído de su libro, lo que he conocido también de usted y la oportunidad de conversar, es decir, la parte positiva. Ecuador, ya usted lo ha dicho, no necesita peleas, necesita paz. Ecuador es un país riquísimo en naturaleza. Ecuador debería tomar, los ecuatorianos deberíamos tomar en nuestras manos el futuro realmente y crear las circunstancias para el desarrollo. Y si estos principios familiares que usted acá los refleja, los principios empresariales que lo acaba de manifestar acá, todos estos valores y principios se llevaran a la realidad en Ecuador, ¿no cree usted que Ecuador saldría adelante rápidamente? Mire, Ecuador es un país que tiene infinitos recursos que le ha dado la naturaleza, ¿no? Que le ha dado Dios. Recursos naturales, la belleza de nuestros paisajes, pero por sobre todo la calidez de su gente, el espíritu de solidaridad, la actitud pacífica. Usted individualmente puede conversar con cualquier ecuatoriano. Pero no nota que hay resentimiento, que hay molestia en algún sector. No, yo le puedo decir que habré personalmente conocido en estos recorridos por el Ecuador, no sé, no me atrevo a dar un número,
pero gran cantidad de gente. En ningún lugar he sido mal recibido, siempre con las puertas abiertas, siempre con una sonrisa, derribando prejuicios. El prejuicio es el gran veneno que atenta a las buenas relaciones humanas. Y yo creo que me he encontrado con autoridades, con gente de distintos sectores, trincheras políticas, de distintos sectores sociales, de la academia, qué sé yo. Y uno puede conversar, y uno puede hablar, y uno le puede contar su propia historia, y yo puedo escuchar la historia de ellos, y probablemente yo no coincida con algunos puntos de vista de ellos, y ellos no coincidan con los míos, pero nos hemos tratado con cortesía, nos hemos tratado con respeto. Yo creo que el Ecuador necesita, así como un avión, necesita de 2 potentes motores para volar a gran altura. El Ecuador necesita, simbolizándole un motor a la inversión pública, la que hace el Estado, y el otro motor, la inversión privada, la que hacen las personas, el pequeñísimo, el mediano, el gran emprendedor, el local y el internacional. Este Ecuador necesita de esos 2 motores que rujan con potencia. Yo no creo en aquellos que solo creen en el Estado, ni creo en aquellos que solo creen en el mercado. Yo creo que el mercado y el Estado pueden convivir con eficiencia, el Estado regulando al mercado y el mercado respetando la ley, actuando con lealtad para poder desarrollar este país generando oportunidades para todos. Esta conversación, señor Guillermo Lazo, lo comenzamos con el tema de la familia y quisiera por ahí acercarme antes de pedirle un mensaje final. Creo que el protagonismo de su esposa, que la tenemos aquí presente, no sé si María Lourdes quisiera saludar a nuestros amigos oyentes. Y quisiera preguntarle, María de Lourdes, si me permite, acá don Guillermo Lazo le hace un homenaje en uno de sus artículos, y creo que ese homenaje que le hace usted, a través de usted también se lo hace a las madres de familia que nos escuchan, a las esposas que están con nosotros cada día, ¿no?, compartiendo los éxitos y también las tristezas. Yo no diría fracaso, ¿no?, porque es un poco el golpe, pero no es un fracaso. María de Lourdes, ¿usted qué puede compartir sobre haber vivido con Guillermo Lazo todos estos años, sus hijos, el presente y el futuro de su familia y el futuro también de Guillermo Lazo? Yo creo que realmente para mí ha sido maravilloso poder conocer a Guillermo y poder estar con él tantos años, compartir realmente toda una vida ya. Son 30 años de casados, 4 enamorados. Creo en él, creo en su palabra y realmente en lo que es y lo que puede hacer. Pienso que las mujeres en el Ecuador ciertamente tienen un gran futuro, un gran rol como madres, como esposas y como personas, como ciudadanas, y que tenemos que participar en la vida junto a nuestros esposos. Y obviamente pues las que están solas que lo hagan en el ámbito que se quieren desarrollar. Pero realmente yo creo que sí, que el Ecuador tiene un gran futuro y que tenemos que trabajar todos por ese futuro mejor del Ecuador, en bien de todos y en paz y en armonía. Eso es lo que creo, y unidos podemos realmente hacerlo. Ahora, esta semana estamos cerca ya del 9 de octubre, hoy día comencé tratando de elevar el optimismo y sobre todo el amor a nuestra ciudad. Guayaquil se ha caracterizado, y lo dice José Joaquín de Olmedo en el himno Guayaquil y en la proclama de libertad. Libertad, trabajo, solidaridad, orden. En la parte de solidaridad, leo en el libro que usted pertenece y trabaja por las familias de escasos recursos en una fundación. Cuéntenos un poquito de esto, porque ha sido parte de las guayaquileñas y los guayaquileños la solidaridad. Wow. Sí. Bueno, gracias, Washington. La verdad es que no me imaginé hablar en la radio. Pero, bueno, es una buena oportunidad. Hace muchos años estamos en este trabajo con las familias de escasos recursos en la Isla Trinitaria. Hemos hecho labor también en Durán, en el Guasmo por una época, pero en general nos hemos concentrado con las familias de la Isla Trinitaria. Ahí trabajamos con el padre Ramón Parra, que es el párroco de la zona, de esa zona, porque hay varias zonas concretas en esta extensa zona de Guayaquil, que es la Isla Trinitaria. Y aparte hemos trabajado en la Fundación Resurgere, todo a través de esto, lo hacemos con una mística de justamente llevar a esa unidad, de llevar de la persona, llevar adelante a personas y a familias que
que necesitan de valores, de principios y de encontrarse con Dios y y en general vivir esa solidaridad para que puedan insertarse a una sociedad más justa. Así y también mantener sus sueños, ¿no? Sí. Don Guillermo Lazo, muchas veces las personas han dicho en historia, no sé, antes, ¿no?, que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. A los últimos tiempos han dicho no, por lo menos al lado, y muchas veces adelante de uno. ¿Usted qué opina? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Una gran mujer ha estado a mi lado, como dice María Lourdes, no solo 30 años de casado, como lo cuento en el libro, inclusive para la curiosidad de algunas mujeres, podrán encontrar el libro que decía yo en la tarjeta, la primera tarjeta que le entregué a María Lourdes. Todavía la tenemos y la guardamos. Pero no solo quiero referirme a la experiencia de nuestra vida como primero enamorados y luego como esposos, sino referirme a lo que me dijo una mujer en Borbón, en Esmeraldas, una señora muy inteligente del pueblo, que me dijo: mire, don Guillermo, las mujeres no solo somos generadoras de vida, las mujeres somos generadoras de economía. Y yo le añado, las mujeres, como en mi caso mi esposa, y muchas ecuatorianas en el Ecuador, son generadoras de principios, son generadoras de valores, ayudan a construir una familia y por medio de la familia a la sociedad. O como aquel mensaje que me dio otra amiga, Sonia, en la isla Trinitaria, me dijo: vea, don Guillermo, cuando se educa al hombre, se educa al hombre, pero cuando se educa a la mujer, se educa a tres: a la mujer, a la familia y al esposo. Ese es el valor de la mujer en la familia, ese es el valor de la mujer en la casa. O como también otra historia u otro pensamiento en mis recorridos que me dijo otra señora: vea usted, cuando el hombre sufre por él solo, o porque Barcelona no clasificó, o porque no tiene un empleo, pero cuando la mujer sufre por tres: sufre por ella, sufre por los hijos, sufre por el esposo. ¿Qué nos dicen todos estos mensajes? La mujer es el pilar fundamental de la familia, y la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Como consecuencia, es la mujer la que sostiene a la sociedad ecuatoriana. Ese es el valor que yo le veo al hablar de mi esposa, de mis hijas, y al hablar también de las mujeres que han trabajado conmigo a lo largo de mi vida profesional, que son siempre muy dedicadas, muy honestas, muy disciplinadas. Por lo tanto, ese es el valor de la mujer como tal, profesional, como ser humano, como esposa, como madre, y también, ¿por qué no?, en su actividad por la sociedad ecuatoriana. Y para concluir, agradeciéndole, señor Guillermo Lazo, usted ya me quitó la expresión, ya lo anticipó. En la página 199 usted dice que se pueden llevar adelante, ¿no? Lo importante son las ideas y la voluntad de llevarlas adelante, porque los recursos económicos siempre aparecen. Esto seguramente también cuando uno quiere llevar adelante un proyecto. Muchos jóvenes en este momento que nos están escuchando tienen en sus manos tanto la carpeta de trabajo como las carpetas de los proyectos, buscando a alguien ahí, las incubadoras de proyectos, ¿verdad? Usted con más experiencia en la parte financiera como banquero, pero también en la parte que usted lo menciona acá, que es la parte de ideas, la parte espiritual, de creer en ese futuro y del cual hemos conversado. Lo dejo con su mensaje final. Muchas gracias. En mis recorridos por el Ecuador les digo a los jóvenes: no tengan miedo. Siempre es necesario en la vida un punto de apoyo, un referente a quien recurrir, como yo lo tuve en mi vida, en mi cuñado, en Danilo Carrera. Busquen ese referente, busquen ese apoyo, no tengan miedo, sigan adelante, tengan claro que no es el dinero el que determina su éxito, sino sus ideas y la voluntad de llevar adelante sus ideas, como fue mi caso. Por lo tanto, arriésguense, salgan adelante, escuchen a su corazón y tengan el valor de seguir lo que su corazón les dice. Bien, gracias, señor Guillermo Lazo, también a su esposa María de Lourdes. Gracias a usted. Gracias. Nuestros amigos oyentes conocen ya a través de esta entrevista
el lanzamiento del libro Cartas a mis hijos, vivencia, aprendizaje, experiencia, que supongo ya estarán en todas las librerías del Ecuador. Así es. Amigos míos ya me han preguntado, Carlos Lando me preguntó dónde conseguí el libro. Bueno, gracias por habérmelo enviado usted mismo y además le voy a solicitar su dedicatoria. Muchas gracias. Vamos Washington. al corte comercial.